Amén. En esta hora voy a hablarles acerca de mi tema, lo he titulado Dirección en tiempos difíciles. Ahora yo te pregunto, o les pregunto en general, ¿cuántos han pasado por situaciones difíciles? Yo creo que todos, ¿verdad? No hay ninguno que no haya enfrentado una situación difícil en su vida. Pero aquí la cosa es cómo enfrentamos las cosas en momentos difíciles. ¿Con qué actitud las enfrentamos? Porque no es fácil atravesar por algo. Sabemos que en esta vida, en este caminar, hay momentos amargos en lo que nosotros podemos tal vez llegar al punto de decir ¿dónde está Dios? En estos momentos, en cuanto más lo necesito, ¿verdad? Pero sabemos que los que hemos creído en Dios, sabemos que tenemos esa expectativa de que Dios va a hacer algo, que Dios no nos va a dejar solo y que Dios nos va a dar la salida para seguir adelante. Así que en esta hora, antes de comenzar y antes de que abra su Biblia, voy a invitarle a que incline su rostro y juntos oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, Señor, te damos por este día, porque este día lo has hecho, Señor, para adorar y glorificar tu nombre, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria. Y gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Gracias, Señor Padre, porque todo lo que hay en mi corazón proviene de ti, Señor. Gracias, Señor. Y antes de impartirla, Señor, quiero que tu pueblo, Señor, absorba, Señor, esta palabra y que la atesore y que la ponga en práctica, Señor. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Y gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar a estudiar la palabra, yo quiero comenzar con un testimonio que sucedió apenas la semana pasada en nuestra familia. Mi madrecita ya es una señora pues avanzada de edad y sufrió una caída. Yo creo que aproximadamente de unos 3 metros de altura, yo creo. Era un bordo y se cayó. Y le provocó graves consecuencias, se fracturó la clavícula. Y entonces el día martes nos dan la noticia en la mañana de que ella había sufrido ese accidente. Y pues de inmediato tuvieron que trasladarla al doctor. Y pues el doctor, pues ustedes saben cuando hay una situación de que tú tienes que, o te estás con el doctor y el doctor te da un diagnóstico y te dice, mira, aquí hay de dos, y uno es esto y el otro es esto. Entonces, y tú decides qué hacer. Y pues, y ya nos pusimos de acuerdo, mis 2 hermanos y yo, nos reunimos y platicamos y hablamos con el doctor que era el siguiente paso que había que hacerse, y el doctor dijo, pues de inmediato va a ocupar una cirugía para poderle acomodarle sus huesos, y nos dio la cantidad de cuánto dinero se iba a gastar y nos dijo, bueno, tanto se va a usar para material y vamos a tener que acomodarle los huesos, usar unas placas y ponerle tornillos. Era una situación pues bastante difícil. Entonces resulta y el doctor nos dio para el miércoles que ya le iban a ingresar al quirófano el día miércoles por la mañana, como a las 8 de la mañana. Pero no fue así. El doctor tenía otra operación que hacer ese mismo día, el día martes. Entonces no sé qué pasó con el otro paciente que ya no le hicieron la cirugía o qué sé yo qué le iban a hacer. Entonces como él ya no atendió a ese paciente, entonces ingresaron a mi madrecita al quirófano. El doctor le dijo, bueno, lo vamos a hacer hoy mismo. Entonces el doctor pues hizo su trabajo
y todo salió bien de la cirugía. Y pues estaba todo bien hasta que ya comenzó a reaccionar con la medicina. Y ustedes ya saben, cuando algún paciente pues tiene que hacer una cirugía, pues tiene que usar mucha anestesia. Entonces ella estaba toda anestesiada y poco a poco iba como reaccionando su cuerpo a estar fuera de la anestesia. Entonces, pero después nos dan otra noticia de que a raíz de la fractura que sufrió, se le rompieron 3 costillas también. Y eso provocó que sus pulmones, uno de sus pulmones, se le hincharan. Entonces imagínense, la situación no pintaba muy bien. Y pues el doctor dijo, la vamos a seguir tratando y vamos a tener que ponerle un aparato para que ella pueda respirar bien, porque el otro pulmón no le está funcionando. Pero incluso yo le pedí ayuda a que oraran por ella en el grupo ministerial, y pues unos hermanos respondieron y estuvieron orando por ella, y le doy las gracias por sus oraciones, y el pastor también estuvo orando por ella. Entonces al siguiente día, como el día jueves, nos dan la noticia de que ya no era necesario ponerle el aparato que le iban a poner para que su pulmón pudiera volver a funcionar. El doctor dijo, mejor la vamos a tratar con puros medicamentos, ya no va a ser necesario comprar tal aparato para ayudarle a que su pulmón funcione, sino que vamos a tratarla por medio de medicamentos. Entonces, ayer la dieron de alta, gracias a Dios, se está recuperando, pero fue una situación difícil para nosotros como hijos. Entonces, y yo sé que todos hemos enfrentado una situación así. A veces no vemos la salida, no vemos clara la situación, parece que todas las puertas se cerraron, parece que no hay salida ante tal situación, pero el Señor tiene la última palabra y el Señor te dice, aquí estoy. Amén. Y en esta hora quiero hablarte acerca de un personaje que todos conocemos, y ese personaje es el profeta Elías. Yo no sé si tú has escuchado mucho de Elías, pero yo cuando estaba preparando este mensaje, estuve leyendo un poco acerca de la vida de Elías, por lo que tuvo que pasar. Y aunque pareciera que fue un profeta que Dios usó, él quiso rendirse, pero lo vamos a ver más adelante. Y quiero que vayan conmigo en el libro, acompáñame a ver el libro de Primero de Reyes, capítulos 19, del 1 al 19. El primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 9. Dice de la siguiente manera: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Voy a detenerme hasta ahí. Imagínense, voy a narrarles un poquito acerca de la vida de Elías. Elías era un profeta que Dios usaba. Y si tú lees un poco más atrás en el mismo libro, unos capítulos anteriores,
tú te vas a dar cuenta de todas las hazañas que el profeta Elías realizó. Él tenía pues el favor de Dios con él. Y antes, en los capítulos anteriores, narra de que Elías venía de derrotar a los profetas de Baal, que eran 450 hombres. Y yo no sé si tú sepas o tú sabes quién es Baal, pero Baal era un dios de los cananeos. Y se dice que ese dios, para ellos era el dios de la lluvia. Y por mucho tiempo no había llovido en ese lugar. Pero Dios ya les había advertido de que se aproximaba una sequía. Y resulta que el pueblo estaba en sequía y no había llovido por mucho tiempo. Entonces, Elías retó a los hombres de Baal para probar su Dios, a qué Dios adoraban, si era un Dios de poder o era un Dios falso. Y la historia yo creo que ya se la saben, donde Elías les dijo que hicieran un holocausto, pero les dio la oportunidad a ellos primero para ver si su Dios respondía con la lluvia, para ver la demostración de su Dios, si en verdad era un Dios con poder. Pero resulta que los profetas de Baal prepararon el holocausto, y resulta que se pusieron a pedirle a su Dios, a Baal, por muchas horas, por mucho tiempo, y no pasó nada, ni una sola gota de lluvia. Y ellos le gritaban y Elías se burlaba de ellos y le decía, pues grítenle más fuerte. A lo mejor ha de estar dormido, o a lo mejor está descansando, o a lo mejor está por ahí. Griten más fuerte para que él los escuche. Y resulta que por horas de espera no sucedió nada, ni una gota de lluvia. Pero ahora le toca el turno a Elías. Y le dice que preparen el holocausto para Dios, o un holocausto donde él iba a ver y les iba a poder demostrar la manifestación de Dios. Entonces resulta que prepararon el holocausto y Elías les dijo que le echaran agua al holocausto que él había preparado. Y dice que le echaron agua hasta 3 veces. Incluso hicieron una zanja alrededor del holocausto y la llenaron de agua. Y cuando Elías clamó por lluvia, el Señor respondió. Primero respondió con fuego. Y dice que el fuego, por lo que Elías oró, el fuego consumió todos los profetas de Baal. Perdón, era fuego, no era lluvia por lo que estaba pidiendo Elías, era fuego. Resulta que cuando les tocaba le tocó el turno a los de Baal, nomás no sucedió nada, no se vio nada. Pero cuando Dios le dice, o cuando Elías le clama a Dios por fuego, dice que el fuego cayó. El holocausto fue consumido por el fuego. Y dice la palabra que hasta los profetas mismos, o hasta el agua que había en la zanja fue consumida también. Entonces dijo Elías, prended a todos los profetas, los que quedaron, prendedlos a ellos. Y dice que los llevó a un lugar y los degolló. Pero Elías venía de de hacer o de realizar una grande hazaña al derrotar a los profetas de Baal. Y resulta que pues creo que cuando todos estamos esperando a algo y te sale todo bien, tú estás contento, estás como que te relajas,
y no es momento a veces para relajarse. Lo que pasó con Elías fue que pues Elías pues venía de derrotar a los profetas de Baal, 450 hombres. Imagínense cómo venía Elías. Venía victorioso, venía gozoso de haber derrotado a los profetas de Baal. Pero cuando le llegó la noticia a Jezabel, Jezabel era la esposa de Acab. Y aquí vemos que Acab era el rey de Israel en ese tiempo. Pero el rey Acab, narra la Biblia que fue uno de los peores reyes. Porque él dice que, la Biblia dice que este rey se involucró mucho en los pecados de la humanidad, o en los pecados de los que no servían a Dios. Y se dice que este rey hizo las cosas peores que los otros reyes que habían estado antes de él. Entonces, cuando Elías se ve en esta situación y llega la noticia a la reina, a Jezabel, Jezabel quiso matar a Elías. Y Elías en ese momento no le quedó de otra más que huir. Huyó del lugar donde se encontraba. Entonces, pero al estar Elías solo, dijo: Señor, quítame la vida. Se dio por vencido después de haber ganado una batalla tan grande como es el que había derrotado a los profetas de Baal. Imagínense, de venir de una victoria y a desanimarte de esa manera, decir, pues me quiero morir, porque no encuentro la salida, vienen tras de mí, me están siguiendo y quieren matarme. Señor, mejor quítame la vida. Y yo no sé si tú te has encontrado cuando en esa situación, cuando tú estás enfrentando un momento o una situación difícil, ¿cómo enfrentas la situación? ¿O cómo te paras ante esa situación? Lo importante aquí es tener actitud para enfrentar la situación y no darse por vencidos, porque podemos darnos por vencidos fácilmente. Y cuando estás tú en esa etapa de tu vida, en ese proceso de tu vida, a veces es muy difícil escuchar de Dios. Como que sientes que todas las puertas se te cerraron, sientes que no hay salida para tu problema. ¿Cuántos se han sentido así? Y pareciera que las puertas se te cerraron y nomás no ves la salida. Pero sabemos que hay un Dios, y si nosotros le clamamos a Dios, el Señor va a responder, porque Él nos ha dado la victoria para seguir adelante. Él nos ha dado la victoria sobre todas las cosas que podamos enfrentar. Él nos da la victoria para salir triunfantes. Entonces Elías tuvo experiencias sobrenaturales y asombrosas que le generaron victorias, pero se sintió desanimado por un momento y ya no encontraba la salida y quería hasta morirse. Pero muchas veces nuestras pruebas más grandes vienen después de nuestras victorias. Y muchas veces es en ese tiempo donde nos relajamos, y es ahí donde nosotros deberíamos estar como más alerta, porque sabemos que venimos de derrotar al enemigo y el enemigo no está contento. El enemigo de una u otra manera quiere sacarnos del camino. Y como parece, a veces ya la situación parece que está pintando bien cuando te dan otra noticia, como cuando pasó con los hijos de Job. Que dice la Biblia que cuando
cuando Job cayó enfermo y le llegaron muchas noticias tristes, muchas malas noticias. Primero llegó uno y dijo que mataron a tus hijos. Ellos estaban ahí haciendo un banquete y llegaron no sé si eran los filisteos, llegaron y los mataron. Y de repente todavía dice que no terminaba de dar la noticia cuando llegó otro a darle la noticia que tus ovejas fueron matados. Y luego llegó otro con otra mala noticia. Imagínense, todavía no terminaba de escuchar la primera mala noticia cuando le llega otra y luego otra. Entonces, y a veces así somos, o a veces nos pasa lo mismo en nuestra vida diaria, que todavía no asimilamos esa noticia cuando te llega otra mala noticia. O a veces vienes de una victoria o Dios te ha dado algo de lo que tanto le habías pedido y estás aquí contento disfrutando, pero a veces el enemigo por una u otro lado te quiere tumbar y te llega y quiere hacerte que tú caigas, pero sabemos que Dios es el que nos da la victoria. En ese tiempo difícil y crítico para Elías, él necesitó una dirección nueva de parte de Dios. Ahora, ¿cómo recibir dirección del Señor en tiempos difíciles? Número 1, no se rinda. ¿Cómo vamos a recibir dirección en tiempos difíciles? El primer paso es no rendirnos. Entonces, cuando se le presentó la crisis a Elías, sabía que tenía que oír de Dios y decidió ir al monte Horeb. Pero antes de que Elías llegara ahí, quiso darse por vencido. Él tenía una meta: bueno, voy a huir de mis enemigos y voy a ir a tal lugar. Pero él tenía una meta donde llegar, pero antes de eso, él quiso darse por vencido. Y vamos a ver lo que dice el libro ahí mismo en Reyes, Primero de Reyes 19:4. Podemos ver y dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, al verse Elías acorralado, quiso morirse. Entonces, así como Elías se vio en esa situación de que ya quería tirar la toalla, no era el momento de que Elías tirara la toalla. Pero él llegó a ese punto donde él quiso renunciar y dejar todo, y quiso hasta morirse. Entonces, lo mismo pasa con nosotros hoy en día. Cuando estamos en esa situación, enfrentando esa situación, llegamos a un punto también donde queremos pues dejar todo. Pero esa no es la solución, de que tú te des por vencido. Entonces, si cuando llegas a ese punto, o te das por vencido o sigues luchando, de ti depende. Como cuando el doctor te da un diagnóstico, tienes que elegir uno: o hacer lo primero o hacer lo segundo que él te dijo. Pero tú decides, nadie va a decidir por ti. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Cuando estamos en una situación difícil, nosotros decidimos si seguimos enfrentando, nos seguimos parando enfrente de nuestra situación, o decimos: pues aquí nomás. Entonces, esa es la actitud con la que enfrentamos las cosas. ¿Cómo las enfrentamos? ¿Con qué actitud las enfrentamos? Y en la Biblia hay muchos ejemplos. Otro ejemplo es del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y ellos se vieron
o estaban en el desierto, pero no estaban a gustos, no estaban conformes. Siempre estaban renegando y quejándose y le decían a Moisés: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Por lo menos allá teníamos pan que comer. Y aquí estamos en el desierto sin nada. Pero si nos hubieras dejado allá, hubiéramos estado mejor. Imagínense con qué mentalidad tenía el pueblo de Israel, pensando regresar a Egipto, pensando regresar a la esclavitud. Aunque allá tenían pan, pero no tenían libertad. Esa era la cosa, que allá no tenían libertad, eran esclavos de Faraón. Y en vez de darle gracias a Dios por la libertad que ellos tenían, porque Dios había usado un hombre para sacarlos de tierra de esclavitud, ellos no estaban a gusto. Ellos al contrario estaban quejándose. Entonces, ¿con qué actitud estaba el pueblo de Israel en el desierto? Una actitud negativa, una actitud de queja. Entonces, en el momento que nos encontramos en una situación difícil, a veces también empezamos a quejarnos y decimos: ¿por dónde está Dios? Y en ese momento que nosotros nos quejamos, y en vez de darle gracias a Dios y decir: Señor, yo sé que voy a salir de esta situación, yo sé que tú me vas a dar la victoria para salir triunfante de esta situación. En vez de darle gracias a Dios por lo que Él va a hacer, a veces nos volvemos como el pueblo de Israel, y en vez de darle gracias a Dios, solo cuestionamos que por qué Dios no hace nada, o por qué Dios no responde, y empezamos a quejarnos igual que el pueblo de Israel. Ok, número 2. Hay que recortar cosas innecesarias. Entonces, ¿cómo recibir dirección del Señor en tiempos difíciles? ¿Cuál es el número 1? No darse por vencido. Y número 2, hay que recortar cosas innecesarias. Y a veces, cuando te encuentras en esa situación, en vez de que tú recibas una palabra tal vez de tu mejor amigo o de un hermano, y a veces terminas decepcionándote, porque en vez de que te dé palabra, te dice: no, mejor pues sí se ve difícil. En vez de que te ayude a orar y que te diga: vamos a orar por la situación y Dios va a obrar, en vez de que te den esa palabra, hay hermanos que a la yugular y de una vez. Pero no debe ser así. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que recortar en nuestras vidas, cosas innecesarias. Tal vez hay cosas que en ese momento te están afectando y en vez de que sean ayuda para ti, están haciendo un estorbo. Te están obstaculizando la visión que tú tienes, la visión que tú tienes para esa situación, lo que va a suceder en el futuro. Entonces, cuando estamos en esa situación, a veces suceden cosas, en vez de que te den una palabra de aliento, vienen y te desaniman totalmente. Como Elías en este asunto, él traía un siervo con él, pero ese siervo como que no le era muy útil, porque dice que, vamos a verlo para que ustedes me entiendan. Ahí mismo en el libro, en el 16, en el versículo 16. No, perdón.
Perdón, eso, bueno, es parte de lo que les voy a hablar de este siervo. Este era un siervo que traía Elías, pero no le era muy útil cuando él recibió la noticia de que Jezabel quería matarlo. Él huyó, pero no llevó al siervo con él, sino que lo dejó en un lugar, y dice que jamás regresó por este siervo. Pero entonces el problema aquí que este siervo no era el indicado para servir a Elías. El indicado por Dios era Eliseo. Y vamos a ver lo que dice el versículo 16. Dice a Jehú, o vamos a empezar desde el 14. Dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Y Jehová dijo: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, el siervo que Elías traía con él, no era el indicado por Dios, sino era Eliseo, porque él iba a ser el próximo sucesor de de Elías. Entonces, Elías tuvo que dejar al siervo porque en sí no le era útil. Y lo mismo nosotros cuando estamos pasando por algo, a veces hay cosas que ni siquiera son necesarias, no son necesarias hacerlas en ese momento. Pues mejor déjala a un lado y sigue adelante enfrentando tu problema, enfrentando tu situación. Si nosotros necesitamos dirección de Dios, especialmente en los tiempos difíciles, nosotros necesitamos volver a considerar y volver a examinarlos y volver a experimentar. Un ejemplo bien claro, la vida del hijo pródigo. Cuando él, teniéndolo todo en la casa de su padre, y por querer experimentar con las riquezas de su padre, con la herencia que su padre le dio, se fue a experimentar. Ya sabemos la historia. Pero estando ahí en el lugar donde se encontraba, en la miseria, en la pobreza, en la derrota, fue allí donde experimentó cosas que no había experimentado. En la casa de su padre lo tenía todo. Su padre era un hombre rico que tenía siervos, tenía ganados, no le faltaba nada. Pero él, por querer experimentar, salió de su casa para ir a probar, a ver con qué se encontraba. Y resulta que perdiéndolo todo o malgastándolo todo, se encontró en un lugar donde no era cómodo para él. Pero estando en ese lugar, él reflexionó. Él se puso a pensar, aparte de que había experimentado una situación no muy buena para él, reflexionó en ese momento y le dice, y se dice él mismo, pues ¿qué hago yo aquí teniendo todo en la casa de mi padre? Voy a regresar y me voy a presentar ante él, no importa, aunque me trate como uno de sus siervos, pero voy a regresar. Y él se decía, ¿cuántos siervos en la casa de mi padre tienen pan y yo aquí pereciendo? Y yo aquí sin ni un pedazo de pan que comer. Entonces, volviendo en sí, regresó a la casa de su padre. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esa situación, ¿qué tenemos que hacer? Dejar todo lo que nos estorba a un lado y reflexionar, examinarnos a nosotros mismos. Si hay algo que dentro de nosotros que nos está deteniendo para que la bendición llegue
o para que la respuesta que tú estás esperando llegue a tu vida. Tenemos que volver a considerar, tenemos que volver a examinarnos, tenemos que volver a experimentar y decir: Señor, tú sabes y conoces mi corazón. Así como el rey David. Todos ya sabemos la historia del rey David, el pecado que cometió, pero dentro de su corazón hubo un arrepentimiento genuino que lo llevó ante los ojos de Dios, porque él se arrepintió de corazón y Dios vio que el arrepentimiento de David era de corazón y lo perdonó de todo lo que había hecho. Entonces hay cosas a veces que nosotros tenemos que dejar a un lado para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros podamos recibir la respuesta que estamos esperando. Y eso no va a pasar si nosotros no le decimos a Dios: Señor, aquí estoy, examina mi corazón. Si hay algo que te está estorbando, quítalo, apártalo de mí. Y el Señor nos va a escuchar y el Señor nos va a dar la victoria para seguir adelante. Ok, número 3, usted necesita descansar. Cuando estás así pasando por ese momento difícil, a veces nos sentimos o llegamos a preocuparnos demasiado, y la preocupación en este caso no ayuda para nada. Al contrario, solo ayuda a estorbar a estorbar lo que Dios quiere hacer contigo, porque por eso a veces no escuchamos lo que Dios nos está hablando para encontrar la salida, porque nos preocupamos demasiado y con la preocupación no vamos a llegar a nada. En vez de ponernos a meditar en la palabra de Dios, en vez de ponernos a orar, nos preocupamos por la situación. Y dice la Biblia que mirad las aves que no siembran ni ciegan, pero el Señor las alimenta. Así como las aves vuelan libremente, no tienen preocupación de nada. Ellos no se preocupan si van a comer o otra cosa. El Señor siempre va a tener alimento para ellas. Siendo animalitos irracionales, ellos son felices y no se preocupan de nada. Pero nosotros que tenemos uso de razón, nos preocupamos demasiado. A veces, por muy pequeño que sea el problema, nos preocupamos. En vez de poner a Dios en primer lugar, y en vez de meternos a la palabra y meditar, y en vez de ponernos a orar, nos preocupamos. Y en sí, la preocupación no trae nada consigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos descansar. No solamente en su presencia, también necesitamos descansar físicamente. Mi esposa y yo habíamos, ante esta situación que sucedió con lo que les comencé a contar de la vida de mi madre, mi esposa y yo por meses atrás habíamos planeado salir pues de vacaciones, unas pequeñas vacaciones. Y fue en estos días, a pesar de que veíamos que la situación allá de mi madrecita no se veía muy bien, pero no cancelamos nada. Seguimos al pie con el viaje que ya teníamos planeado, con las vacaciones que habíamos planeado, y gracias a Dios la pasamos muy bien. Pasamos un buen fin de semana con mi familia, y gracias a Dios, pues al final las cosas resultaron muy bien. Comenzamos a recibir noticias de mi madre que estaba mejorando día con día. Todavía no está recuperada al 100%, pero tenemos la fe
de que Dios la va a recuperar, la va a levantar de esa cama donde está, y ella va a estar bien, porque tenemos la fe de que ella se va a poner bien. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos cancelado el viaje que ya teníamos planeado desde unos meses atrás? ¿Qué hubiera pasado? Yo no sé qué hubiera pasado. Y si yo me hubiera preocupado, mis hermanos se hubieran preocupado y les hubiéramos estado ahí todos tristes, todos desanimados, y decir, no, pues es que está dura la situación, está difícil. No sé qué hubiera pasado, pero no fue así. Gracias a Dios. Recibimos buenas noticias, recibimos buenas noticias de parte del doctor, que las cosas iban mejorando. Pero para eso el Señor nos da la sabiduría para poder enfrentar lo que estamos pasando. Entonces, tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios, en la meditación y en la oración, y el Señor va a responder, no importa lo grande o lo pequeño que sea tu problema.